Hoy ya tenemos ahí a nuestro querido Daniel Marmolejo, a quien saludo con mucho gusto. Y quiero ¿Qué hacerle tal, un... Toño? ¿Cómo estamos, Daniel? Qué gusto verte, mi corazón para allá. Muy contento de saludarte, aquí acompañado de grandes amigos que están haciendo los análisis precisos que el país necesita. Así es, así es. Y mira, yo te quiero plantear una idea, porque sé que tu tema, uno de tus temas hoy es Felipe Calderón. Yo creo que mucha gente me dice a mí, no sabes qué, Felipe Calderón, Vicente Fox en el basurero de la historia. Yo creo que Felipe Calderón no está en el basurero de la historia, sigue causando mucha basura a nuestra historia. Y pues quiero preguntarte a ti, que nos hagas un análisis más a fondo de estas intervenciones que tenemos de un expresidente que verdaderamente fue artífice de esta ruina en la que nos encontramos. En mi opinión es ese hombre que abrió las puertas del infierno para los mexicanos y que causó mucho dolor en nosotros. Este fue ya el pináculo del gran holocausto mexicano al que nos enfrentamos. Te escuchamos, Daniel. Muchas gracias, Toño. Sí, Felipe Calderón está muy activo a nivel internacional. Hoy el presidente de la República mencionó al jefe de Genaro García Luna. Evidentemente yo no tenía el micrófono en la mano, suelo no interrumpir, respeto al presidente, pero me salió del fondo del corazón el traidor a la patria. Y evidentemente después el presidente siguió sus intervenciones y mencionó la palabra traidores. Entonces queda en la versión estenográfica del día de hoy de esta conferencia matutina que el traidor es Felipe Calderón, que no está inactivo. La mafia opera con símbolos y los símbolos de la desestabilización de la marcha que acaban de mencionar nuestros compañeros tiene un punto específico de partida que fue la estela de la luz. Esta estela de la luz que los analistas han identificado como el primer esquema de los recientes de estafa maestra, más de 1,000 millones. Felipe Calderón ha estado en Asia, está en Europa, está en México, y voy a hacer pues yo no sé si es una revelación. Felipe Calderón forma parte de la desestabilización golpista de América Latina. Lo digo y lo sostengo. Tengo argumentos para decirlo. Felipe Calderón está promoviendo toda la desestabilización y formaría parte de un grupo político internacional neoliberal, porque esos son sus principios, los neoliberales, y no sé si a eso se le llamen principios, y no sé si a eso se le llamen fundamentos. ¿Quieres decirnos, perdón que te Sí. interrumpa aquí, Daniel, pero quieres decirnos que habría un eje del conservadurismo en el mundo del que pues Felipe Calderón sería uno de sus máximos exponentes? Y me pongo a pensar, por ejemplo, en un Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, quien lo Claro, recordarás perfectamente, se pues expresó de una forma terrible sobre México y sobre el presidente de los claro. Estados Unidos mexicanos. Sería también, o sea, nos está diciendo que hay un eje absoluto de pues mentes del conservadurismo en el mundo, y entre estas uno de los principales artífices es Felipe Calderón. Y no lo digo yo, lo dijo el expresidente Correa en México cuando habló que todas las estrategias que se están dando corresponden a un escenario de planificación de estos neoliberales. Pero Felipe Calderón se está jugando, y así lo voy a plantear, su última carta política, y él está muy consciente de ello. De allí la trascendencia de este mensaje. Primero, el reto contra Felipe Calderón es un reto civilizatorio, es un reto de mexicanos, es un reto de indignados, y hablamos por los muertos. ¿Sí? O sea, no es una cosa menor, y no nos espanta ese cabrón, ni Genaro García Luna, ni ninguno de ellos nos espanta. Realmente lo que hicieron en este país fue un desastre civilizatorio, y el que estos personajes que se vinieron manifestando en esta marcha, que tiene mucho de hipocresía, como también el presidente lo manifestó, al señalar que la característica de los conservadores es la hipocresía, es que se hayan parado en la estúpida estela de la luz.
porque este es el símbolo del calderonato. Entonces lo que significa esto es que están reverenciando a Felipe Calderón, que en las redes sociales muchos lo señalan como el carnicero michoacano. Entonces esto fue darle una pleitesía, es una deferencia al calderonato el haberse parado allí. Hay elementos personales que apuntarían a la figura de Javier Sicilia, los cuales yo me voy a abstener porque son absolutamente personales, pero que definirían más las características de este sujeto. Un fabricante de vacíos, pero él trata de llenar esos vacíos con su propia presencia. Un artículo buenísimo de José Carlos Arias lo desmonta, comparándolo con la chinche besucona de Morelos, y él que es un besucón, un besuqueador, pues del absurdo, de la reducción al absurdo. Sabemos que por las características de un dolor humano, uno puede encontrarse en un vacío existencial, pero estos del vacío han hecho un negocio, y con Calderón van por un negocio transnacional. Pero esta es la última carta que se juega Felipe Calderón. ¿Y por qué? Porque no tiene mucho oxígeno y está haciendo una estrategia de coordinación política continental. Es una forma de pacto de mafia política. Evidentemente, México no puede hacer una reprenda a un sujeto que realice este tipo de actividades, porque eso correspondería a la constitución de los países donde trataría de estar llevando estrategias. Es un sinvergüenza que se está haciendo pasar por estratega cuando lo único que ha hecho es depredar y robar. A mí, estratega Eisenhower, estratega Churchill, Eso es lo que te iba a decir. estratega Mahatma Gandhi. Fíjate cómo es un rufián, es un rufián de nuestro tiempo. Desgraciadamente es mexicano, pero es un traidor a la patria, por eso quedó asentado aquí. Fíjate, Daniel, esta estrategia... Sí, perdón, Toño, te escucho. Perdón que te interrumpa, no, pero fíjate cómo es que en efecto se ha manejado esta idea de un Felipe Calderón como estratega, y cómo es que siempre se ha manejado también la idea de un pues presunto alcoholismo que podría tener o no. Y se le compara, bueno, en los grupos del conservadurismo lo comparan con un Winston Churchill, que eso no es cierto, ¿no? Se sabe también que Winston Churchill era verdadero, también le gustaba el trago, era una persona que le gustaba beber, claro, pero que evidentemente habría sido en todo caso un alcohólico funcional fantástico, ¿no? Un hombre que pudo, un estadista que unió a Gran Bretaña durante serios bombardeos por parte de la Alemania nazi, durante un momento que verdaderamente parecía iba a desaparecer a la Gran Bretaña, sí, y fue todo lo contrario. Lo que pasa con Felipe Calderón, como muy bien lo mencionas, es todo lo contrario. Es un hombre que en lugar de unirnos nos fragmentó a los mexicanos. Nos fragmentó en esta guerra que él creó. En el año 2000, un grupo de intelectuales, incluso algunos que son muy disfuncionales en la actualidad, publicaron un libro que se llamó El México, estaba enfocado a Fox, el México que dejó Vicente Fox, una cosa por el estilo. Y dentro de las menciones que se señalan en ese libro es de que Fox dejó una casa dividida. ¿Qué dejó Calderón? Una casa ensangrentada. ¿Y qué dejó Peña Nieto? Una casa en venta. Esa es la estrategia. Entonces, ¿qué estrategia patriótica significa? Son unos rufianes. Deberían de estar en prisión por traición a la patria, aunque hay que cuadrar los artículos 123, 124, 125, 26 y 27 de la Constitución, subsecuentes, para ver si esto jurídicamente es, pero políticamente lo es y moralmente lo es. Ahora, en su afán de sentirse estrategas, estarían armando esto que desnudó justamente a unas cuadras de aquí, en el Museo de la Ciudad de México, el expresidente Correa, respecto a la operación. Híjole, qué pena. Desafortunadamente perdimos por ahí la comunicación con Daniel Marmolejo, con Meme Yamel, con Rafa Herrera. Estamos intentando restablecer nuestra comunicación vía Skype. Es una plática verdaderamente interesante la que nos plantea Daniel Marmolejo, verdaderamente intensa, un análisis muy, a mi parecer, certero de esa realidad de Felipe Calderón, ¿no? Un Felipe Calderón que, como bien lo plantea Daniel,
Es un hombre que ha sido planteado por muchos otros como un estadista cuando no es verdad, no es así. Esa no es la realidad de Felipe Calderón. En lugar de provocar una unión entre los mexicanos, provocó la fragmentación en México. Estamos intentando reconectar con nuestros compañeros, ya lo sabe usted. A mí me parece que ya este tipo de situaciones de que de pronto se nos va el internet o se va la conexión por ahí. Antes yo decía, sospechaba, ¿no? Y decía, ay, me ponía el sombrerito de aluminio como conspiracionista, si usted lo quiere ver así, pero ahora ya es más que evidente, ante tanto ataque y ante tantas ideas, pues sabemos que hay problemáticas en las que pueden intervenirnos de vez en cuando. Estamos intentando reconectar con ellos en estos momentos. Vamos a ver si aunque sea podemos terminar esta conversación por teléfono con Daniel. No sé si doña Ceci me pueda enlazar a Daniel Marmolejo por teléfono, en lo que restablecemos esta comunicación ahí afuera de Palacio Nacional. Yo le pido a don David que no corte este momento, porque es un momento importante que estábamos platicando con Daniel. Ya estamos a punto de restablecer la comunicación. Daniel, te ofrecemos una disculpa. Sí. El tema que estabas tratando no. es fantástico, es verdaderamente interesante. La gente lo reconoce en nuestras redes, te escuchan, te ven más de 17,641 espectadores. Por favor, continúa. Estabas en la idea de este Felipe Calderón y la fragmentación que ha causado en México. Sí, en el libro El México que nos deja Fox, señalan que Fox dejó una casa dividida, Calderón dejó una casa ensangrentada y Peña Nieto dejó una casa en venta. Esto es lo que Andrés Manuel López Obrador está tratando de revertir: un orden institucional, un espíritu republicano y una idea de patria, de nación. Pero nos siguen reclamando los muertos. Por eso no podemos dejar a Calderón en paz, porque él no está dejando en paz ni siquiera a Latinoamérica. Y porque Calderón no fue un estadista, fue un depredador burocrático. Es el nivel más alto de un antropoide con poder. Eso es Calderón. Antropoide con poder, y así se lo digo. Porque no pudo haber existido tanto dolor en este país y todavía querer revertir esta tendencia para subsecuentemente seguir jodiendo a través de un partido político. Bueno, no revertir, regresar al poder. Y estas ansias de poder vienen patrocinadas absolutamente. México concesionado energéticamente por Felipe Calderón, México doliente, lo acaba de señalar Meme, México inquisidor con Wallace. Si no mal recuerdo, corríjanme si estoy equivocado, él estudió en la Libre de Derecho. No pueden en la Libre de Derecho presentar que tuvieron un expresidente, porque si él fue un jurista o es un abogado egresado de la Libre, ¿cómo le pudo haber entregado la Santa Inquisición a la señora Wallace, que no tuvo clases de derecho entonces para entender el marco institucional? Y todas estas referencias de Calderón junto con la Estela y estas marchas llevan a México a un estado de alerta sobre conspiración de guerra híbrida. Realmente están operando la guerra híbrida, que la estamos desmantelando, aunque se nos vaya la señal. Seguimos desmantelando la guerra híbrida. Y es fundamental en este momento que el espíritu nacionalista, no xenófobo, no radical, regrese en este momento para darnos el espíritu republicano en cada uno de los rincones de este país, porque es la única oportunidad que tenemos de regenerarnos. Pero Calderón tiene la última posibilidad de estar a salvo y mientras tanto está en una operación estratégica. Es necesario, y caben las dudas, ¿estará aliado de Trump para que no lo toque García Luna? Es una cuestión un poco relativa de saber. De origen estarían aliados a los Clinton. Esta es una cuestión muy lógica. Y de hecho lo voy a decir porque aquí yo no tengo ningún compromiso con nadie. Recordemos que gran parte de la promoción de Margarita Zavala de Calderón tuvo ese alfil o estrategia a través de Carlos Slim para lograr la cercanía y los acuerdos. El émulo a seguir de Margarita Zavala de Calderón era Hillary Clinton. Entonces el proyecto, tendríamos también que preguntarnos si el proyecto de desestabilización en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Chile, son procesos, no el de Chile, sino Chile tiene el conservadurismo en el poder,
pero los procesos que se han venido dando de desestabilización tienen las características de los Clinton, donde estaría en ese grupo evidentemente Calderón, o está vinculado a otros intereses que todos conocemos, históricos de los Estados Unidos. Mientras tanto, no hay duda alguna de que los señalamientos a Felipe Calderón saldrían en Brooklyn con las declaraciones de García Luna, señalando, mi querido Toño y queridos amigos que nos ven, ojalá y crezcamos a 100,000 que nos ven en este momento, una situación importante. El perjurio es más castigado que el narcotráfico. Entonces, que no vayan a malaconsejar los abogados a García Luna, que yo creo que no lo van a malaconsejar, porque saben en qué terreno están parados. Si miente García Luna, le iría como en feria, se queda toda la vida en prisión, en esos muros inmensos al lado del Chapo Guzmán, viendo la luz una vez al día. Eso es lo que le debería tocar a Calderón. De tal suerte que no dudo yo de los señalamientos, de que va a salir su nombre. Espero que no se politice el proceso judicial en Estados Unidos, porque también nos llevaría a un esquema fundamental que es el Estado profundo norteamericano y su corrupción. Ese es el mensaje y es el análisis, Toño. Se ha venido manejando, Daniel, que en todo caso, pues sí hay investigaciones periodísticas que señalan que este caso, el caso de García Luna, podría traer a políticos de la talla de Janet Napolitano, quien fue secretaria de Seguridad Nacional en tiempos de Clinton, si no me equivoco, de Barack Obama. Clinton como secretaria de Estado, me refiero a Hillary Clinton, y también de David Petraeus, quien sería en ese entonces, en tiempos de Obama, un oficial de la CIA, el más alto oficial de la CIA, el director de la CIA. Mencionabas que pues podrían estar los Clinton defendiendo o ayudando un poco a Felipe Calderón. Esta es una situación verdaderamente interesante. ¿Podrías ampliarnos un poco más sobre esto? Y te voy a decir por qué. Porque se maneja muchísimo que meses antes de que Donald Trump lanzara su candidatura como precandidato a la presidencia, valga la redundancia, jugó golf con Bill Clinton, ¿no? Entonces, pues estaría todo relacionado por ahí. No sé qué podemos pensar sobre esto. Pues mira, lo que nosotros podemos pensar y lo que nosotros debemos hacer, voy a referirme al gran periodista Virgilio Caballero. En México tenemos que pensar y actuar. Independientemente de lo que pudiera suceder dentro de Estados Unidos a través de la investigación a Genaro García Luna, yo creo que hay elementos suficientes para procesar a Felipe Calderón por este genocidio que ha ocurrido en nuestro país, por el tráfico de armas. Tan solo el Rápido y Furioso es un elemento de traición a la patria, y por los vínculos con el narcotráfico. Espero que un fiscal, en este caso el fiscal de la Nación, que también fue egresado de la misma universidad donde fue egresado Felipe Calderón, no tenga pactos universitarios. Y este es un reto desde el punto de vista del alma mater y del espíritu republicano, que tiene que estar por encima de todo. No podemos consignar filias ni tampoco fobias al origen académico de los personajes. Esperemos que no sea en ningún momento un elemento de consideración. Creo yo que García Luna y que todos los nuevos personajes involucrarían definitivamente a los personajes del gobierno anterior, de Obama. Y bueno, y esto va también en reflexión a quienes ven a la pareja feliz de Obama y su esposa acariciándose, apapachándose, y compran esa telenovela. Realmente estamos en el medio de una crisis de civilización, de un golpe muy fuerte a la humanidad en Siria, de un movimiento también muy oculto y no tanto, de operadores incluso republicanos, algunos de ellos como el senador McCain, operando con la hermandad musulmana, desde luego las revoluciones de color, y lo que quieren, y yo se lo dije al presidente de la República hace algunos meses, tras una estrategia cuádruple D de desestabilización neoliberal en México, sería imponer aquí a un falso líder y generar una
eh, característica parecida a una revolución de color. Por eso es la guerra híbrida, que les es desabrida, porque no cuaja, no les cuajan ni madres a estos. Pero el grave problema es la balcanización o la división de nuestro país. De ahí que también, Toño, amigos, Rafa, Meme, ha habido un intento de promover, o poner sobre la mesa, como si fuese una gelatina, el pacto federal en México. Cuidado con romper el pacto federal, señores gobernadores, ¿sí? Ustedes que están muy lejos de los medios de comunicación, a veces operando recursos, y que aquí sí se centran todos los medios para estar acosando a veces al presidente, y a veces de manera muy morbosa e inútil, ¿sí? No pongan en duda el pacto federal. Y uno de los problemas que se buscan es la ruptura del pacto federal, generar ciertas independencias o ideas segregacionistas, porque las comunidades son religiosas o porque las comunidades están enmascaradas, ni madres. México es México de norte a sur, de este a oeste, y eso es lo que estamos defendiendo. Por eso el dolor de los mexicanos en cualquier parte del país tiene que resonar, resumbar en todos los lugares y en nuestros corazones tiene que sentirse ese dolor. Pero el dolor, lo dijimos en ocasión anterior con Vicente, nos une, nos integra y no nos separa. De allí que no aceptamos marchas que se vuelven o intentan ser, bajo la condición del espíritu republicano que se pretende, señales funestas. No lo podemos permitir en el siglo XXI. Daniel, esto que nos mencionabas de José Carlos Arias, de cómo le llama a un Javier Sicilia la chinche besucona de Morelos, tiene mucho significado porque, como tú bien sabes, hay algunas chinches que causan la muy funesta, precisamente, enfermedad de Lyme. Tal vez por eso el presidente López Obrador ha evitado a toda costa intentar relacionarse con un Javier Sicilia. Vamos al tema siguiente.